Desde 1995, en condiciones precarias, miles de mujeres fueron esterilizadas quirúrgicamente en el Perú y muchas veces sin consentimiento válido. Como parte de la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar durante el gobierno de Alberto Fujimori. El 3 de julio de 1997, Celia Ramos fue visitada por enfermeras que la acompañaron al puesto de salud del caserío de La Legua en Catacaos, Piura, para ser sometida a una operación de anticoncepción quirúrgica. Eran las 4 de la tarde y ella no volvía. Se supone que era una operación muy sencilla, que no iba a tardar más de 20 minutos, 30 minutos. Y nos encontramos con una sorpresa, ¿no? En realidad nos indicaron de que ella había tenido complicaciones y que había sido necesario trasladarla al Hospital Regional de Piura. Yo personalmente me movilicé hasta Piura. Me enteré que Celia ya no estaba en el Hospital Regional y había sido trasladada a la clínica San Miguel de Piura. El cuadro que se presentó era muy triste y nos indicaban de que había sufrido un paro cardíaco y había estado aproximadamente o algo más de 2 horas sin que tenga irrigación de oxígeno al cerebro y nunca pudo recuperarse. El día 19 de julio, Celia falleció. El 27 de marzo de 1998, Mamerita Mestanza accedió a la ligadura de trompas, tras ser amenazada con prisión por tener más de 5 hijos. Luego de la operación, sufre una infección posoperatoria y no es atendida a tiempo por los médicos del distrito de La Encañada, en Cajamarca. Y donde yo pedía que ella tenga reposo, pues, que era de unos 3 o 4 días. Y donde le dieron su alta a las 5 de la tarde. Y donde yo me regresé nuevamente al hospital y yo pedía que lo regresen para que venga mi esposa como fue, pues sana y buena. Yo lo bajé trayéndolo para acá en la ambulancia. Lo bajé a ella, pero deshecha. Lo llegué, pero ya ella total mal, porque lo sentía el cerebro, lo sentía la columna. Le venía gómitos. Entonces a los 2 días los doctores me dijeron que eso es cuestión de la anestesia. Y me dijo que agarre un fósforo y lo prenda, yo me dijo, al brazo izquierdo. Que si lo bota al brazo izquierdo, me dijo, entonces está haciéndose la cojuda. Y donde cuando ya falleció, me voy nuevamente a sentar la papeleta de función, donde salió el doctor Martín Ormeños y me dijo, cállate, ya no, pues hermano, no sucedió esta desgracia. Pero yo en ningún momento me podía callar, ni en ningún momento podía estar tranquilo por haber quitarme a mi esposa, pues, de lo sana y buena. Ya desde el año 1995, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán recibe una serie de denuncias de mujeres que habían sido víctimas de trato inadecuado en servicios públicos de salud de diversas provincias del Perú. Flora Tristán, liderada por la doctora Julia Tamayo, inicia una investigación sobre estos hechos juntamente con CLADEN Perú.
Y luego de los 2 meses de hacer entrevistas a profundidad a las mujeres que acudían a los servicios de salud, hacer entrevistas también a los propios operadores del servicio de salud y a diversas organizaciones sociales de las regiones que habíamos visitado, retornamos con nuestros primeros hallazgos. Entonces se verificó de que habían festivales de ligaduras de trompas, que habían entrega de alimentos a cambio de las esterilizaciones, y habían sido muchas de ellas forzadas. Forzadas porque iban a una consulta diferente y terminaban sin saber, anestesiadas y luego operadas. No solamente era coacción hacia las mujeres, sino también coacción hacia el personal de salud para que cumplan las determinadas metas, ¿no? Y esta documentación fue analizada, en este caso por la Defensoría del Pueblo, quien ya hizo el primer reporte, ¿no? Y en el caso de CLADE en Perú, sacó el segundo reporte de derechos humanos, que fue nada personal. La Defensoría del Pueblo realizó 3 informes defensoriales, encontrando graves problemas referidos a la aplicación del programa de planificación familiar del gobierno de Alberto Fujimori. La Defensoría planteó los casos como lesiones graves dolosas, es decir, intencionales. Y en el Ministerio Público se fueron cambiando como lesiones imprudentes, culposas. En el derecho penal eso es evidente, un tratamiento muchísimo más benigno del caso. Por eso los trataron como lesiones negligentes. ¿Qué pasa cuando uno trata estos casos como lesiones negligentes? Los plazos de prescripción son cortos y todos los casos prescribieron. El 11 de diciembre de 2009, la segunda instancia, a cargo del fiscal José Luis Cortés Pineda, archivó definitivamente la denuncia del caso de esterilizaciones forzadas. ¿Por qué el hecho no es doloso? El Código Penal prevé en el artículo 121 que cuando una persona causa a otra una grave lesión, y el propio Código dice, ¿cuándo es grave lesión? Cuando suprime una función importante y vital de una persona. ¿Qué le han hecho estos médicos a estas mujeres? Han suprimido una función vital. ¿Cuál es? La reproductora. ¿Lo han hecho con dolo o con negligencia? Con dolo. ¿Y qué cosa es dolo? Conocer lo que se está haciendo y decidir lo que se está haciendo. La pregunta es, ¿estos médicos sabían que estaban suprimiendo una función vital a una mujer? Por supuesto. ¿Decidieron hacerlo? Sí. ¿Operaba el consentimiento de ellas? No. ¿Qué es eso? Dolo. Entonces, creo que ahí hay una gravísima responsabilidad del Ministerio Público expresada en estos fiscales. En el año 2003 se firma el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado y las instituciones copeticionarias, DEMUS, CLADE, APRODE, CRR y CEGIL, por el caso de Mamérita Mestanza, víctima mortal del programa de anticoncepción quirúrgica. Pero el acuerdo, creo que mucho más importante para el caso en sí y la justicia, es el acuerdo de investigar y sancionar a todos aquellos responsables involucrados en la política de esterilización forzada. No solamente de los médicos que estuvieron involucrados en el tema, sino también de aquellos jueces y fiscales que no protegieron a aquellas víctimas que fueron a solicitar justicia. Actualmente, DEMUS ha interpuesto una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Era mejor aún, habiendo tenido el caso de Mamérita Mestanza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la propia comisión ya definiera el tema, ¿no? Si la comisión lo llevara a la Corte y así ya hubiera una sentencia que obligara mínimamente al Estado peruano a volver a mirar el caso. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculante para nosotros, que en esos casos de delitos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, su persecución penal es intemporal, es decir, no prescribe. Por lo tanto, está abierta la posibilidad de la persecución de todos estos casos si se les considera como delitos que implican graves violaciones a los derechos humanos. Segundo lugar, estos casos también pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad. Por norma jus cogens, desde más o menos 1950, si un hecho se considera un crimen de lesa humanidad, tampoco prescribe. O sea que se le considere un hecho de graves violaciones a los derechos humanos, o sea que se le considere un crimen de lesa humanidad, estos casos aún no han prescrito.
A pesar de las pruebas existentes sobre la vulneración de sus derechos reproductivos, las mujeres víctimas de esterilización forzada aún no han accedido a la justicia. Han pasado 14 años y a estas alturas es triste recordar. Es triste recordar lo que sucedió, pero más triste es saber de que hasta la fecha no hemos encontrado la justicia necesaria, la justicia correspondiente. Cuando no tenemos conocimiento, eso es lo que aprovechan los doctores y dicen: yo hice esta operación y no me botan de mi cargo, yo siempre sigo en mi cargo. Yo siempre estoy pidiendo y vuelvo a decir que esos doctores de ese tiempo que hicieron esas operaciones, esta ligadura de trompas, que deben ser sancionados y no deben tener ese trabajo. Está también todo el tema de la discriminación hacia las mujeres pobres, rurales e indígenas, porque es a ellas que se enfocó la política. Y como ellas, que fueron las víctimas de este tipo de política, hasta la fecha no acceden a ningún tipo de justicia. Ninguno ha terminado. Pero también lo que se busca es que nunca más vuelva a repetirse una política de esta envergadura y no se ataque al cuerpo de las mujeres, ¿no? Y que principalmente el Estado mire de que la mujer tiene todo el derecho de decidir sobre su cuerpo, que ella defina qué desea hacer o no con su cuerpo y no que haya una política que las obligue a hacer algo que ella no desea. Que el Estado reconozca que tipos de estas políticas son casos de lesa humanidad para que no se vuelvan a repetir nunca más.